Una de las pocas formaciones políticas que en las últimas elecciones europeas, las del mes de mayo, consiguió salir medio airosa fue Izquierda Unida, que triplicó el número de votos con respecto a los comicios de 2009. Sin embargo, en la Asamblea Regional de Murcia, un único diputado defiende las ideas de esta formación. José Antonio Pujante, muy buenas noches y bienvenido a la televisión pública. Hola, buenas noches. Más de 41.000 votos en la región de Murcia, si no me equivoco, en los últimos comicios europeos. ¿Lo consideran el principio de algo? Sí, es un muy buen resultado, un magnífico resultado el que hemos obtenido en la región de Murcia. Y si tenemos en cuenta pues, los datos globales del resto de formaciones políticas, pues aventura una inflexión importante en el ámbito político regional en los próximos años, sin duda alguna. Las elecciones autonómicas no están muy lejos. ¿Estos resultados que han obtenido ahora les va a servir para hacer algún tipo de cambios en su formación a la hora de enfrentarse a las siguientes elecciones, o de momento van a dejar las cosas como está? Es decir, las mismas caras, los mismos líderes, ¿o van a cambiar? Bueno, esos son en parte los ciudadanos los que lo van a decidir, ciudadanos y ciudadanas, en un proceso que nosotros hemos planteado ya con antelación a las elecciones europeas de primarias y de convergencia además con otras formaciones políticas alternativas en la región de Murcia, fuerzas de carácter social y también de carácter político. En ese sentido tenemos la mano tendida y vamos a intentar converger con otras formaciones políticas con el fin de plantear con claridad y con seriedad una alternativa de gobierno en la región de Murcia. No nos vamos a presentar en las próximas elecciones, pese a que ahora mismo tenemos un solo diputado, con voluntad de estar en la oposición o de mejorar los resultados. Vamos a hacer un planteamiento para ganar las elecciones. Esas alianzas de las que parece que está hablando, ¿podría ser con Podemos, con UPyD, con el PSOE? Con UPyD no, y con el PSOE tampoco. Tampoco. El PSOE precisamente su política es similar a la del Partido Popular. Hemos visto cómo ambos han refrendado la sucesión a la corona del rey Juan Carlos, cómo ambos han apoyado la reforma del artículo 135 de la Constitución, cómo ambos, pese a lo que dijeron en la campaña de las elecciones europeas, van a apoyar como presidente de la Comisión Europea a Juncker, un candidato conservador de derechas que en su día el PSOE y Valenciano dijo que no iba a apoyar bajo ningún concepto y sin embargo finalmente lo va a apoyar, y UPyD, que es una escisión por la derecha del Partido Socialista y con unos planteamientos en muchos aspectos muy conservadores, pues lógicamente con ellos no. Con Podemos sí vamos a intentar llegar a acuerdos y llegar a una convergencia, sobre todo porque en la región de Murcia hay 5 circunscripciones y bueno, el efecto que tiene es demoledor, e intentar ir por separado para luego sumar a posteriori, pues en este caso concreto, en la región de Murcia, resulta bastante complicado. Sin embargo, el líder de Podemos últimamente, bueno, pues está llenando periódicos, papeles y medios de comunicación con esas supuestas relaciones, que se le atribuyen con Venezuela. No sé qué opina de esto. No sé, es como si planteásemos las magníficas y estupendas relaciones que tiene el rey Juan Carlos, todavía rey, si va a seguir manteniendo el título, con la monarquía saudí, una monarquía dictatorial y que además menosprecia de una forma flagrante los derechos humanos y la igualdad de la mujer con el hombre. En fin, eso hay que demostrarlo, en primer lugar. Y en segundo lugar, en Venezuela podrá haber tensiones y podrá haber crispación y podrá haber confrontación, pero en Venezuela hay democracia reconocida por la Organización de Estados Americanos y nadie cuestiona, salvo la derecha ultramontana, que allí haya democracia. Otra cosa es que no le gusten los resultados a la derecha ultramontana que haya en Venezuela, pero es incuestionable y nadie lo discute. No ha habido ningún tipo de planteamiento, ni en Naciones Unidas, ni por parte de organismos internacionales, ni siquiera la fundación del expresidente norteamericano Jimmy Carter ha cuestionado los resultados electorales de Venezuela. ¿Ha tenido ya algún contacto con Podemos, con la formación, tanto con la candidata de Murcia, la de Cartagena, como con Pablo Iglesias, o todavía no? No, de forma directa no. Sí que durante la campaña electoral, con uno de los, de los dirigentes, podríamos decir, o de los, de los que se autodefinen, como no sé ya cómo llamarlos, si dirigentes o no, de los que se autodefinen como promotores de Podemos, sí que mantuve contacto en la campaña electoral. De hecho, participé conjuntamente
con un dirigente de Podemos, Miguel Urbán, que además va en la lista de las elecciones europeas. Participé también con ECUO, un representante de ECUO en la Universidad de Murcia, en una mesa redonda en la cual se planteaban las alternativas a la Troika, las posiciones alternativas a la Troika. Y bueno, ahí estaba Andrés Pedreño, profesor de Sociología de la Universidad de Murcia y uno de los promotores de Podemos en la región de Murcia, con el que tengo muy buena relación. Es decir, yo relación con ellos tengo muy positiva, pero en la medida en que no se han constituido y no se han asentado todavía como estructura, pues no tenemos un interlocutor. Nosotros nuestra posición ahora mismo es dejar que cuajen y que terminen de posicionarse y de asentarse, y a partir del momento en que lo hagan, que han planteado que allá por octubre, por octubre o en otoño lo van a hacer, pues a partir de ese momento mano tendida y disposición total para hablar con ellos. Hablaba hace unos segundos del Rey. Izquierda Unida apoya un referéndum y no apoya el aforamiento. ¿Por qué? La segunda parte. La segunda parte, ¿por qué no apoyamos el aforamiento? Bueno, nosotros no apoyamos el aforamiento, ni ese, ni en general todos los aforamientos que hay a lo largo y ancho de España. Es decir, el aforamiento tiene que ser una circunstancia muy especial. Yo creo incluso que los diputados autonómicos, yo como diputado autonómico estoy aforado, creo que debería restringirse mucho, en todo caso, exclusivamente pues, para garantizar la libertad de expresión en el ejercicio de mi función. Es decir, que no me pongan cualquiera una querella por el hecho de llevar a cabo mi ejercicio de la libertad de expresión en función y en virtud de mi cargo, ¿no? Pero yo creo que el aforamiento como tal debería desaparecer. Ahora, en el caso particular del Rey, en la medida en que deja ya su cargo de jefatura del Estado, no tiene ningún sentido que esté aforado. ¿Por qué? No hay ningún caso, ningún precedente en el mundo. Cuando un presidente del gobierno o presidente de una república como Estados Unidos, Obama, o en Alemania o en Francia, dejan de ser presidentes, automáticamente quedan desaforados. Automáticamente. ¿Qué sentido tiene que alguien que ya no es, ya no tiene un puesto de representación pública siga aforado? No tiene absolutamente. Entonces habría que cambiar las reglas, en este caso para todos, porque hay jueces aforados, fiscales aforados, políticos prácticamente los que tienen representación en el Senado, en el Congreso, prácticamente todos. Sí. Habría que cambiarlo todo. En general hay más de 10.000 aforados en España. Sí, bueno, por lo pronto es que lo que ocurre es que lo que cambia es precisamente la ley para aforar a alguien que ha sido rey. Es decir, que el cambio se produce ahora. Es decir, ahora mismo, si no se produjese ningún cambio, el rey quedaría totalmente desaforado, quedaría fuera del aforamiento. Lo que hace es precisamente cambiar la ley para aforar a alguien específicamente. En el otro caso, evidentemente, habría que plantear el desafuero para todo el mundo, o para casi todo el mundo. Si podríamos salvar. ¿Quiénes se quedarían fuera de ese casi que dice? Pues yo no lo sé, yo no soy experto jurista, pues yo creo que habría que homologarlo a los estándares que hay en el conjunto de los países democráticos más avanzados del mundo. Pues quizá el presidente del gobierno, ministros, presidente del Senado, presidente del Congreso, en fin, no mucho más allá. No sé. En fin, yo creo que habría que tomar como referencia las democracias más avanzadas que hay en el mundo y entonces pues homologarlo, tomar como referencia fundamentalmente eso. De todas formas, quiero precisar que el aforamiento no implica en absoluto que haya algún tipo de protección jurídica especial. Significa en definitiva que uno se somete al escrutinio y al enjuiciamiento, llegado el caso, del Tribunal Superior de Justicia en una autonomía o del Tribunal Supremo en el caso del Congreso de los Diputados y de otros miembros. En cualquier caso, soy partidario de eliminar el fuero al máximo número posible de representantes públicos y reducirlo y restringirlo a las circunstancias y casos más específicos y más concretos que más concretos y específicos que puedan tener relación directa con el ejercicio del cargo público que está desempeñando. En definitiva, igualarnos a lo que pueda haber pues, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Yo creo que esa sería un poco la línea a seguir, por lo menos abrir el debate y llegar a una posición y a un acuerdo que sea, entendible por parte de la ciudadanía. En la región de Murcia, cambiando de asunto, se están dando algunos indicadores, o al menos eso parece que hace pensar
que se pudiera estar saliendo de la crisis. Hablo de los últimos datos de empleo, de los datos de turismo, de creación de empresas y de exportaciones, por ejemplo. Sin embargo, desde Izquierda Unida le hemos oído, señor Pujante, en estos últimos días decir que todo eso son mensajes electoralistas y que lo que presenta el Gobierno regional también lo es. ¿No creen ustedes, no cree usted que realmente hay algún indicio de que se está saliendo? Si uno se da una vuelta por la calle podrá constatar de que eso no es así, en absoluto. Cuando se esgrimen indicadores económicos hay que esgrimirlos todos y no solo unos. Unos que además no son necesariamente significativos en lo que pueda resultar como dato para evidenciar que efectivamente se está saliendo de la crisis. Por ejemplo, ¿cuáles no son significativos de todos los que se están diciendo en los últimos meses? Por ejemplo, las exportaciones. Las exportaciones lo único que indican es que como consecuencia de la devaluación competitiva salarial, pues se está produciendo y como consecuencia también de la casi deflación en la que nos encontramos, pues se está produciendo un incremento de las exportaciones, pero bueno, eso no es síntoma de que estemos saliendo en absoluto de la crisis. Síntoma de que estemos saliendo de la crisis es que haya una inflexión significativa en el número de parados, cosa que no se ha producido, ha habido tímidos repuntes muy vinculados a la estacionalidad del empleo, múltiples contratos a tiempo parcial, contratos además precarios y contratos temporales. Lo que sí se está observando, y eso lo ponen de manifiesto el Instituto Nacional de Estadística y todos los expertos en el mercado laboral, una sustitución de un tipo de trabajo y de trabajador por otro tipo de trabajo y otro tipo de trabajador. Y es más, se da de hecho la circunstancia, yo conozco casos concretos de gente que tiene un contrato de 4 horas, pero en realidad está echando 8, es decir, 4 horas las está echando en negro, y las otras 4 tienen un contrato a tiempo parcial, y además son contratos a veces de una semana, de 2 semanas, cuando vemos la cantidad de contrataciones que se llevan a cabo y el hecho de que las contrataciones indefinidas pues representen apenas el 5% en la región de Murcia, más o menos similar al Estado español, pues se pone de manifiesto esas circunstancias. A eso hay que añadirle que según datos de UNICEF, España se encuentra pues entre los países con mayor pobreza infantil. España, además, después de Rumanía, es el país con más pobreza infantil, y en la región de Murcia tenemos una situación dramática en lo que a pobreza general se refiere y en lo que a pobreza infantil también se refiere. Más de 750 desahucios se han producido en los últimos meses en la región de Murcia. Gente y familias que se han visto arrojadas a la calle, sin la vivienda y además teniendo que pagar lo que les resta de vivienda. O familias que en verano pues tienen dificultades para darles de comer a sus hijos y que gracias a las becas de comedor, aquellos que tienen esas becas de comedor, pues pueden garantizarse una comida al día mínimamente decente. Y luego ahora llega el verano y no van a tener serias dificultades. Yo me he encontrado gente incluso en tiendas de estas en las que se revenden determinados productos de casa, planchas, televisores, teléfonos móviles, venderlos literalmente de segunda mano porque no pueden terminar de pagar la luz, o no pueden pagar el alquiler de la vivienda, o no pueden simplemente ir al supermercado a comer. Esas situaciones desgraciadamente se están dando. Pero esas situaciones se atienden en la región de Murcia, es decir, está por ejemplo Cáritas, o hay organizaciones no gubernamentales, o incluso organizaciones a las que apoya el gobierno, para solucionar este tipo de casos, ¿o no? Cáritas está totalmente desbordada, está realizando una labor sin duda alguna encomiable. El problema es que en los últimos años el presupuesto de la comunidad autónoma destinado a la lucha contra la pobreza, a la lucha contra la exclusión social, a renta básica, se ha ido reduciendo progresivamente. Aunque se haya podido dar el gesto el último año de un incremento de dinero para la pobreza en comparación con el año anterior, pero si tenemos en cuenta el año 2007, año de partida de la crisis económica, pues lo que ha habido es un recorte brutal, es decir, se da la paradoja de que a mayor pobreza, a mayor exclusión social, a mayores dificultades, lo que hay es menos presupuesto. En lugar de incrementarse el presupuesto, se reduce progresivamente el presupuesto. No hay capacidad. ¿Qué solución entonces darían desde Izquierda Unida a lo del empleo, por ejemplo? Porque si nos atenemos a los datos, en los últimos 3 meses hay 6.000 personas menos desempleadas en la región de Murcia, 6.000 y pico. Sí. Entonces, ¿qué solución sería si esto no es positivo, o esto no es lo que ustedes están buscando? No es que no sea positivo. Cualquier dato en el cual se produzca una reducción, aunque sea pequeña, de
del paro es positiva, pero hay que ver la calidad del empleo, por un lado, hay que ver también el carácter estacional o no estacional del empleo, si responde, pues, en fin, al periodo de Semana Santa, o, en fin, responde a alguna estacionalidad también en el ámbito agrícola. Ese tipo de cuestiones hay que verlas, lógicamente, para poder hacer una evaluación. Al ritmo con el cual se está reduciendo el paro, pues se harían falta 100 o 200 años para volver nuevamente a etapas en las que había una situación de paro más o menos aceptable. Además, se está dando otro fenómeno, y es el fenómeno del trabajador pobre, es decir, trabajador que está cobrando un salario que no le permite vivir dignamente a lo largo del día. Y muchos nos tememos que vayamos hacia una situación parecida a la que se está dando en muchas zonas urbanas de Grecia, donde se cambia literalmente el trabajo por vales de comida, o por vales para el supermercado, por vales para ir a comprar a una tienda ropa, ¿no? Pero ¿cree realmente, señor Bujante, que en Murcia, en la región, en España, no ya en Murcia, se puede dar esa situación que está diciendo de cambiar trabajo por vales de comida? Bueno, hay gente que cambia ya directamente trabajo por tener una habitación, por tener un techo y por tener comida. Esas situaciones que son irregulares, pero desgraciadamente en la región de Murcia se está dando. ¿Qué proponen desde Izquierda Unida para que no ocurra eso? ¿Tienen alguna batería de medidas concretas? Sí, tiene que haber un estímulo público de la economía, y un estímulo público que no sea, lógicamente, en fin, desordenado. Tiene que ser tomando como referencia aquellos aspectos de la economía que puedan ser más punteros o más interesantes para que efectivamente se pueda producir un cambio del modelo productivo. Hay que apostar por las energías renovables, contrariamente a lo que ha hecho el gobierno actual con la energía fotovoltaica, aplicando unas medidas legislativas que son retroactivas, perjudicando a miles de familias que habían hecho inversiones en energía fotovoltaica. El campo energético es muy importante, hay que invertir en investigación y desarrollo, hay que invertir más en educación, hay que invertir también en el ámbito sanitario. Es decir, todas las pérdidas de empleo que se han producido en los últimos años en la región de Murcia, en educación se han perdido miles de empleos, en sanidad se han perdido también miles de empleos, en política social, en dependencia, hay un yacimiento de empleo sin duda alguna muy importante. En el ámbito de la agricultura y particularmente en la parte de transformación agrícola también habría un campo de desarrollo también significativo, y también en todo lo que hace referencia a la revolución ecológica en lo que respecta a la renovación de todos los edificios públicos, en primer lugar, pero también de naturaleza privada, con el fin de garantizar, pues, la eficiencia energética. Ahí, en la rehabilitación de vivienda, con el fin de ahorrar energía, tanto en verano como en invierno, pues hay un campo de trabajo sin duda alguna significativo. Para eso tiene que haber también estímulo público de la economía, y para eso hace falta dinero. Ahora me preguntará, ¿de dónde se saca el dinero? Pues con una reforma fiscal que nos equipare, en primer término, a los estándares medios de la Unión Europea, que paguemos al menos de forma similar a como se paga en Francia. Una reforma fiscal, el Gobierno acaba de presentar una, sí, supongo que no como esa, ¿no? No, evidentemente, esa agrava el IVA. De hecho, el IVA en determinados productos sanitarios se va a incrementar. Se mantiene la subida del IVA brutal que hizo el Gobierno del Partido Popular, cuando en su momento negó que se llevase a cabo. Mantenemos el IVA más alto en cultura, el 21%, cuando hay países que tienen un tipo de IVA cero. El ámbito cultural es un ámbito donde también se puede generar empleo de forma importante. Pues eso no es asumible. Y una reforma fiscal en la que se producen las mayores reducciones en los tramos del IRPF más altos, un 7%, el tramo más bajo un 5,75%. Si el tramo más bajo se reduce un 5,75% y el tramo más alto, es decir, aquellos que más ganan, se reducen un 7%, a partir de que otros tramos más elevados, los superiores a 60.000 euros, pues desaparecen. Es decir, aquellos que ganen más de 150.000 euros o 300.000 euros al año se ven claramente beneficiados por esta reforma. Y además se penaliza a aquellos que reciban una indemnización por desempleo. Si usted la despiden mañana y recibe una indemnización por desempleo, hasta ahora, antes de la reforma, usted no tenía que pagar impuestos por esa indemnización, que se supone que es una compensación por los años que usted ha trabajado en su empresa. Pues a partir de ahora tendrá que pagar y tendrá que contribuir a la hacienda. Usted, un trabajador, una trabajadora despedida y en paro. Mientras, en fin, los grandes capitales, las grandes rentas, aquellos que más ganan, pues se van de rositas y no pagan sus impuestos,
Bueno, nos encontramos con Ruiz Mateos con 6 cuentas junto a Bárcenas, el mismo Banco de Bárcenas, aparte de otros que, en fin, que también tienen sus cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales. En fin, se puede y se debe meter mano a esas rentas que evaden impuestos, al fraude fiscal, y luego hacer que paguen más quienes más tienen y más ganan. Si no, difícilmente se podrá conseguir la necesaria cohesión social, la solidaridad social, y se podrá hacer frente a las propuestas y planteamientos que hacemos. Si no, será marear la perdiz y no resolver absolutamente nada. Nos tenemos que ir prácticamente ya, señor Pujante, pero no quiero que se vaya sin que me diga cuál cree que debe ser el motor que tire de la economía de la región de Murcia. Durante algunos años ha sido uno, ahora la gente piensa que debe ser otro. ¿De dónde hay que tirar para salir realmente de la crisis? No de un motor, sino de varios pequeños y potentes motores, y los pequeños motores los tenemos aquí en la región de Murcia. La agricultura, sin duda alguna, es un motor muy importante, el sector servicios y el turismo es otro motor importante, el sol maravilloso que tiene la región de Murcia, debemos aprovechar sus potencialidades desde el punto de vista energético, la sanidad, la educación, la investigación, la diversificación en la economía es clave. Por eso comunidades autónomas como Navarra, País Vasco y otras han aguantado mejor la crisis porque tiene una economía diversificada, y aunque un sector, un motor le falle, tiene los otros funcionando. Pero claro, si lo ponemos todo en manos del sector inmobiliario, del ladrillo, y además con carácter puramente especulativo, y se hunde, pues se viene todo abajo. ¿Para cuándo esas primarias que me decía en Izquierda Unida? Pues tendremos que decidirlo más adelante, porque queremos hacerlas convergiendo además con otras fuerzas políticas alternativas y también con fuerzas sociales, pues tendremos que ponernos de acuerdo. Yo no puedo poner fecha, tendremos que ponerlas conjuntamente las fechas, y serán primarias abiertas. Entiendo que será candidato. Pues yo ya anuncié antes de las elecciones europeas mi intención para ser candidato, pero bueno, fue en un contexto en el cual pues los resultados de las elecciones europeas no se conocían, la situación que se ha producido es bastante convulsa, mi predisposición está a ser candidato, pero si no tengo que ser candidato con el fin de que se pueda propiciar una alianza y una convergencia de todas las fuerzas políticas, pues no lo seré. De todas las fuerzas políticas, que en realidad es con Podemos, ¿no? Por lo que ha dicho, porque si Podemos, descarta el resto, le queda a Podemos, que se van a dar tortas por Podemos en las autonómicas cuando lleguen, porque va a ser una cosa... No, está Podemos y está también Convocatoria por el Cambio, donde está el Foro Ciudadano, está ECUO también. Sí, pero los que han tenido el tirón y los que han tenido el tirón, obviamente, ha sido Podemos, fundamentalmente el interlocutor principal de Podemos, pero no solamente Podemos, hay que converger con el máximo número posible de fuerzas. Hay otras fuerzas también menores, locales, como Unión Progresista por Librilla, que tenemos una enorme afinidad con ellos, con socialistas, Alternativa Socialista, una escisión del PSOE por la izquierda, con las que tenemos también un protocolo y una relación ya consolidada. Eso es en Cartagena. Sí, en Cartagena, pero también están en Murcia. También están en Murcia. No solo están en Cartagena tiene un protocolo específico, pero a nivel regional también hemos hecho un protocolo y vamos a trabajar. ¿Y cómo se ve eso ya por último en la ciudadanía? Es decir, gente, políticos que se escinden de un partido con el que acaba de decir usted, el PSOE, por ejemplo, que no tiene nada que ver, porque el PSOE ha dicho al principio de la entrevista que era prácticamente lo mismo que el Partido Popular ahora. Entonces, ¿cómo se ve eso de que estos que se han enfadado con su grupo se vienen al nuestro y entonces nosotros hacemos aquí un puzzle? Bueno, ¿eso se entiende? Sí, preciso y matizo. La divergencia se produce con la dirección y con la posición oficial del Partido Socialista. Lo que son votantes del Partido Socialista, simpatizantes del Partido Socialista, afiliados de base del Partido Socialista, son los que están más cabreados desde hace mucho tiempo con las posiciones liberales, neoliberales del Partido Socialista. Con esas personas hemos convergido en la calle, nos hemos manifestado en la calle y hemos defendido las mismas posiciones. Esos mismos amargamente se me han quejado de las posiciones que su partido político adopta. Y ya pues la puntilla es la última con el tema republicano. Son gente que se siente republicana y se siente lógicamente decepcionada, pero son gente normal y corriente, gente de la base, gente que tranquilamente plantea. Nosotros aquí no, quien ha cambiado ha sido la dirección del PSOE, nosotros no hemos cambiado, ellos no han cambiado, ellos son exactamente los mismos. Y entonces pues se encuentran un ámbito en el cual pues la pluralidad y la diversidad se respeta, se encuentran cómodos y se encuentran a gusto, porque dentro de Izquierda Unida no solo está Alternativa Socialista, está Ecosocialistas de la región de Murcia, está el Partido Comunista, está Izquierda Abierta, hay personas independientes, es decir, hay una pluralidad y diversidad que yo creo que enriquece, tiene sus dificultades evidentemente, pero
es enriquecedor y positivo. Pues señor Pujante, estaremos pendientes de lo que ocurra en Izquierda Unida de aquí a esas elecciones y gracias por estar en la televisión pública. Gracias a vosotros. Señores, ya saben, nosotros nos vamos, pero volvemos, si quieren, dentro de un par de días. Vendrá Rafael González Tobar. Hasta luego.